Jesús y los 18 años perdidos. ¿Dónde estuvo desde los 12 hasta los 30? ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre casi 2 décadas de la vida de Jesús, el Hijo del Altísimo, desde sus 12 años hasta los 30, un periodo que envuelve en misterio los pasos del Salvador? Esas páginas vacías, ese abismo de tiempo entre su infancia en el templo y su bautismo en el Jordán, han resonado en los corazones de sabios, peregrinos y buscadores de verdad a lo largo de los siglos. La palabra nos revela su nacimiento milagroso, su sabiduría precoz y su ministerio que cambió el curso de la historia. Pero entre esos hitos, un velo de silencio cubre 18 años que claman por ser comprendidos. ¿Qué hizo Jesús en esos días ocultos? ¿Dónde estuvo su corazón y sus pies? ¿Fue este silencio un designio del Creador, un tiempo de preparación divina en tierras lejanas o entre las arenas del desierto, o un reflejo de un propósito más profundo para nuestras almas? Hoy emprenderemos un viaje épico a través de los senderos del tiempo, guiados por manuscritos antiguos, tradiciones olvidadas y la luz de las Escrituras, para desentrañar los posibles caminos del Mesías en esos años perdidos. Prepárate para una odisea que no solo iluminará tu mente, sino que transformará tu fe en el Salvador que caminó entre nosotros. Imagina una aldea polvorienta en Nazaret, bajo un cielo que arde con el ocaso, donde un joven Jesús, apenas un niño de 12 años, deja a los maestros del templo en asombro con palabras que trascienden su edad. Luego, el silencio cae como un manto sobre su vida. Las Escrituras callan, pero los vientos del desierto y los ecos de tierras lejanas susurran historias de un viaje sagrado, de un corazón que se preparaba en la sombra para redimir al mundo. Acompáñame en este peregrinaje, mientras seguimos los pasos de un carpintero cuya vida fue un lienzo pintado por la mano del Creador, un misterio que hoy desvelaremos juntos. El silencio bíblico, un propósito divino. Comencemos en Nazaret, un rincón humilde de Galilea donde las colinas susurran en nos al viento y las casas de piedra guardan los secretos de una familia singular. Lucas 2 nos transporta al momento en que Jesús, a los 12 años, se queda en Jerusalén tras la Pascua, sentado entre los maestros del templo, escuchando y respondiendo con una sabiduría que deja a los ancianos en silencio. Su madre María, con el corazón latiendo de asombro, lo encuentra y le pregunta por qué los dejó atrás. Jesús responde con calma: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Luego, el relato se desvanece, y no lo vemos de nuevo hasta Lucas 3, cuando a los 30 años emerge del Jordán, bautizado por Juan, listo para enfrentar al mundo con un mensaje de redención. Entre esos dos momentos, 18 años de silencio, un abismo que invita a la reflexión. En el taller de carpintería de José, imaginemos a Jesús, ahora un joven de 15 años, con las manos marcadas por el roce de la madera, tallando un yugo bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. María, tejiendo en un rincón, observa cómo su hijo trabaja con una precisión que parece guiada por un poder invisible. Ella recuerda las palabras del ángel Gabriel, las profecías de Ana y Simeón en el templo, y guarda en su corazón preguntas que no osa pronunciar. ¿Qué está tejiendo el Creador en estos años de quietud? Algunos escribas de la época, como los que habitaban las cuevas de Qumrán, creían que el silencio en las Escrituras era un velo sagrado, un diseño intencional para proteger la intimidad de la preparación del Mesías. Isaías 55:8 nos susurra que los caminos del Creador trascienden los nuestros, y tal vez este silencio fue un acto de amor, un espacio donde Jesús, como hombre, creció en sabiduría, estatura y gracia, como dice Lucas 2:52, mientras su espíritu divino se alineaba con el propósito eterno. Este silencio también es una lección para nosotros. En un mundo que valora la acción constante, el Creador nos muestra que la espera tiene poder. Jesús, el Verbo hecho carne, no necesitó apresurarse. Su vida nos enseña que los años de preparación, aunque ocultos,
son tan esenciales como los días de gloria. Tal vez el silencio bíblico es un espejo para nuestras almas, una invitación a confiar en los tiempos del Altísimo, a encontrar paz en las temporadas de quietud que preceden nuestro llamado. Teoría 1. Nazaret y la vida humilde de un carpintero. La primera posibilidad nos ancla en Nazaret, donde Jesús vivió una vida de humildad entre las colinas de Galilea. Marcos 6:3 nos pinta la escena. Los aldeanos lo llaman el carpintero, el hijo de María, un hombre común entre ellos. Imaginemos a Jesús, a los 20 años, con el sol de mediodía marcando su piel, tallando un yugo para un agricultor de rostro curtido. Sus manos, fuertes y callosas, manejan la madera con una destreza que va más allá del oficio, mientras su mente recorre las palabras de los salmos que aprendió en la sinagoga. Cada mañana, antes del alba, sube a una colina cercana, donde el viento lleva sus oraciones al cielo, meditando en los rollos de Isaías que predicen al siervo sufriente. En este tiempo, Jesús asume responsabilidades tras la muerte de José, un evento que la tradición sitúa en estos años. Como primogénito, cuida de María y sus hermanos, llevando pan a la mesa con el sudor de su frente. Pero incluso en lo ordinario, su vida es extraordinaria. Cada yugo que talla, cada mesa que construye, es un acto de servicio, un reflejo de su futura misión. En Mateo 11:30, Jesús dirá: «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». No es posible que, al tallar yugos, estuviera aprendiendo a llevar las cargas de la humanidad, a comprender sus luchas desde la humildad de un artesano. Los vecinos lo ven como un joven trabajador, pero María sabe que hay algo más, un fuego interior que arde en silencio. Esta vida humilde no es pasividad. Jesús observa a los mercaderes que pasan por Nazaret, escucha sus historias de tierras lejanas y absorbe la diversidad del mundo que lo rodea. Aprende a escuchar, a servir, a vivir en obediencia, cualidades que florecerán en su ministerio. Sin embargo, algunos se preguntan, ¿un joven con tal sabiduría se limitó a la carpintería? ¿No había un llamado mayor, un viaje que lo preparara para las multitudes que un día lo seguirían? Teoría 2. Los esenios y el desierto de Qumrán. Nuestra segunda teoría nos lleva al desierto, a las comunidades esenias de Qumrán, un lugar donde las arenas guardan secretos escritos en rollos de cuero. Los esenios, un grupo judío ascético, vivían apartados del mundo, dedicados a la pureza, la oración y el estudio de las escrituras. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, revelan que esperaban un Mesías, un maestro de justicia, que restauraría el orden divino. ¿Podría Jesús, en su juventud, haber caminado hacia estas cuevas para aprender de ellos? Imaginemos a Jesús, a los 16 años, dejando Nazaret con un morral al hombro, guiado por un impulso interior. Cruza las colinas de Judea, sus sandalias desgastadas por el polvo, hasta llegar a Qumrán, donde las aguas del Mar Muerto reflejan un cielo implacable. Allí, un anciano esenio, llamado Elazar, con barba blanca y ojos que brillan con sabiduría, lo recibe. Los esenios lo observan, impresionados por su conocimiento de la ley y su humildad. Durante meses Jesús vive entre ellos, participando en baños rituales de purificación, estudiando los rollos de Isaías y los Salmos, y orando en las cuevas bajo la luz de las estrellas. Elazar, al escucharlo, murmura que este joven podría ser el esperado, pero Jesús guarda silencio, sabiendo que su hora aún no ha llegado. Esta teoría encuentra eco en la vida de Juan el Bautista, primo de Jesús, quien también estuvo vinculado al desierto y pudo haber tenido contacto con los esenios. Jesús, en Qumrán, podría haber aprendido la disciplina espiritual que lo sostuvo en las tentaciones del desierto años después. Los esenios practicaban una vida de comunidad, compartiendo todo, un eco de las palabras de Jesús en Mateo 19: «Vende lo que tienes y dalo a los pobres». Tal vez en el desierto, Jesús absorbió esta enseñanza, preparándose para un ministerio que desafiaría las normas de la riqueza y el poder.
Moisés pasó 40 años en Madián antes de liberar a Israel. Y Elías escuchó la voz del Creador en el silencio del desierto. No es posible que Jesús, en Qumrán, forjara su espíritu para el camino que lo llevaría a la cruz. Teoría 3. Un viaje a Egipto y el legado de los sabios. Nuestra tercera teoría nos lleva a Egipto, una tierra de misterios y sabiduría antigua, donde Jesús ya había estado de niño, huyendo de Herodes según Mateo 2. Los sabios de Alejandría, conocida por su gran biblioteca, podían haber atraído a un joven Jesús en busca de conocimiento más allá de las fronteras de Israel. Imaginemos a Jesús a los 18 años, uniéndose a una caravana de mercaderes que cruza el Sinaí, sus ojos observando las pirámides en la distancia, su corazón abierto a los misterios del Nilo. En Alejandría encuentra a un filósofo anciano llamado Amonio, un hombre de rostro arrugado pero ojos vivos, que estudia los textos de los hebreos, los egipcios y los griegos. Amonio, al escuchar a Jesús hablar de las Escrituras, queda asombrado por su profundidad. Durante su tiempo allí, Jesús explora la biblioteca, aprendiendo sobre astronomía, medicina y las tradiciones de los sacerdotes egipcios, quienes guardaban conocimientos de las estrellas y la creación. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de la Infancia, sugieren que Jesús realizó milagros en Egipto de niño, dejando una huella entre los sabios. No es posible que de joven regresara para absorber la sabiduría de esta tierra, preparándose para un ministerio que uniría a las naciones. Amonio le enseña sobre el simbolismo de las esfinges y los templos, pero Jesús, con su autoridad divina, corrige y enriquece estas ideas con las verdades de la Torá. Su tiempo en Egipto podría haber moldeado su comprensión de las culturas gentiles, reflejada en sus palabras en Juan 10:16, «También tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas». Tal vez Jesús, en Alejandría, comenzó a ver el mundo como un rebaño que esperaría su voz, un pastor universal cuya preparación abarcó los confines de la tierra. Teoría 4. Un viaje a la India y el legado de los sabios orientales. La teoría más audaz nos lleva a la India, propuesta por textos como el manuscrito de Notovich, descubierto en el siglo XIX, que relata que Jesús, conocido como Isa, viajó al este a los monasterios de los Himalayas. Imaginemos a Jesús, a los 22 años, dejando las tierras de Israel, cruzando desiertos y montañas por las rutas de la seda, hasta llegar a un monasterio en Cachemira, donde monjes de túnicas anaranjadas lo reciben con reverencia. En el monasterio, Jesús estudia los textos védicos, aprendiendo sobre la meditación, el karma y la conexión espiritual con lo divino. Los monjes, al escucharlo, lo llaman Isa, y registran sus palabras en pergaminos que describen un joven de ojos profundos que habla de amor y compasión. Jesús, con su sabiduría, no adopta estas creencias, sino que las usa para entender a las almas que un día redimiría. Los monjes notan paralelos entre sus enseñanzas y las del Sermón del Monte, como el amor al prójimo y el desapego material. Pero Jesús añade la autoridad del reino de Dios, una verdad que trasciende las filosofías orientales. Esta teoría sugiere que Jesús se preparó para un ministerio global, conociendo las culturas del mundo. Algunos manuscritos indios hablan de un santo que curó a los enfermos y enseñó a los pobres, un eco de las obras de Jesús. Tal vez viajó a la India no para aprender, sino para sembrar una semilla de su luz, dejando un rastro que los evangelios silencian pero que resuena en las tierras del este. Su viaje, si ocurrió, fue un acto de amor, un preparativo para el día en que las naciones lo reconocerían como Salvador. El propósito de los años perdidos, una lección eterna. Regresemos a Nazaret, donde Jesús, ya sea en su taller, en el desierto, en Egipto o en la India, vivía cada día con un propósito. Estos 18 años no fueron un vacío, sino un tiempo de forja divina. Como hombre, creció en sabiduría, entendiendo las luchas humanas desde la carpintería, la austeridad de Qumrán, la erudición de Alejandría o la espiritualidad de Cachemira. Como Dios, su silencio fue un acto de amor,
un espacio para que nosotros reflexionemos sobre nuestra propia preparación. Imaginemos a María, años después, contando a sus vecinos cómo Jesús regresó de sus viajes con una paz que no podían explicar. Los aldeanos, al verlo trabajar, notaban una calma sobrenatural, un brillo en sus ojos que hablaba de lugares lejanos y verdades profundas. Tal vez el silencio bíblico es una invitación a confiar en los tiempos del Creador. En nuestras vidas también hay temporadas de espera, de preparación, de silencio. Jesús nos muestra que esos años no son desperdicio, sino un fundamento para el propósito que viene. Su vida, desde Nazaret hasta el Calvario, fue un testimonio de obediencia, y estos 18 años, un recordatorio de que el Creador siempre está obrando, incluso en lo que no vemos. En el desierto de Judea, un pastor anciano, años después, recordaría haber visto a un joven de mirada serena caminando entre las dunas con un rollo bajo el brazo, cantando salmos al viento. En Alejandría, un filósofo escribiría de un extranjero que transformó sus clases con palabras de vida. En Cachemira, un monje susurraría el nombre de Isa, un nombre que aún resuena en las montañas. Cada lugar, cada experiencia, fue un hilo en el tapiz de su misión, un preparativo para el día en que diría: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Piensa en tu propia vida mientras el sol se pone sobre Nazaret. Tienes temporadas de silencio, momentos donde parece que el camino se pierde en la sombra. Mira a Jesús, quien esperó 18 años en la quietud antes de brillar como la luz del mundo. Esos años no fueron pérdida, sino preparación, un tiempo donde el Creador moldeó al Salvador para su propósito eterno. Lo que hoy parece un vacío en tu vida, mañana podría ser el cimiento de tu llamado. Jesús caminó en humildad, en obediencia, en preparación, para que tú también puedas confiar en el plan del Creador para ti. Haz una pausa y reflexiona. ¿Qué está tejiendo el Altísimo en tu silencio? ¿Qué lección estás aprendiendo en esta espera que te preparará para tu destino? Estos 18 años perdidos no son un enigma para temer, sino un mensaje para abrazar con el corazón abierto. Jesús, el Hijo del Creador, vivió en la espera, en la preparación, en la humildad, para que tú también puedas confiar en los tiempos del Altísimo. Su vida es un faro que ilumina nuestras sombras, un testimonio de que cada temporada tiene propósito, cada silencio tiene un eco eterno que resuena en los cielos. Si este relato tocó las profundidades de tu alma, si te maravilla imaginar los pasos del Mesías en esos años ocultos, comparte este video con alguien que necesite recordar que el Creador siempre obra, incluso en la quietud. Escribe en los comentarios: confío en los tiempos del Creador para mi vida. Decláralo con fe, como un eco de la obediencia de Jesús, un pacto que une tu corazón al propósito divino. Suscríbete a este canal si deseas más revelaciones que iluminen tu camino y fortalezcan tu fe en el Salvador. Tu apoyo no es un gesto pequeño, es un acto de amor que lleva esta verdad a corazones que esperan, a almas que claman por luz en su propia espera. Este canal, Dios la Palabra Bíblica, existe para desentrañar los misterios de la palabra y encender la fe de un pueblo que busca al Redentor. Cada suscripción, cada comentario, cada compartido, es una chispa que ilumina el camino de otros, un paso hacia un mundo donde la verdad de Jesús resuene en cada rincón. Gracias por ser parte de esta misión, por caminar con nosotros en este viaje hacia la luz eterna del Reino.